Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Primero quiero agradecer al colectivo No Me Olvides Cultura y al diputado Kiko Busato que me han confiado este panel y que no han chequeado ninguna de las preguntas. Yo hice la tarea. Con lo cual, puede que ahora haya gente que se esté poniendo nerviosa. ¿Qué va a preguntar? ¿Qué va a preguntar? No, para nada. Nuestra idea un poquito era de charlar con ustedes, si bien vamos a hablar de política, porque es imposible no hacerlo, pero tratar de entender un par de cuestiones que a veces en la política, a las mujeres, nos terminan reduciendo una imagen y siempre nos preguntan sobre las mismas cosas. Entonces, como salirnos un poco de ese libreto, no les voy a hacer las preguntas de la revista Cara de vieron que abrirle vanidades al final y le preguntan a la ¿un perfume? Yo quiero ver eso. Un perrito, porque a mí me gusta el pincher, pero puede ser no. Tienen los micrófonos ahí, se van a ir haciendo una palabra, les pido por favor. Democráticamente, como hemos aprendido en el feminismo, horizontalidad. Bueno, un poco la primera, no sé si es una pregunta, es más bien una cuestión que me surgió del título, esto de lo inquieto y lo curioso. Y son dos palabras que tienen, además de ser adjetivos, son valores, ¿no? Tienen un valor, tienen un peso específico, que muchas veces cuando se las dice de un hombre o de un varón, es una cuestión casi les diría positiva, ¿no? Él es muy inquieto, él se levanta sábado a la mañana, 6:15, ya te cambió el ventilador de techo, te lavó el auto, te sacó a pasear el perro. En cambio, cuando se le dice de una mina, lo inquieto no está tan bien visto, ¿no? Bueno, no hay forma de manejarla, ¿no? Me gustaba pensar un poco acerca de esto de qué significa para ustedes, en una política que está constantemente en movimiento, ¿qué pasa con la quietud? Cuando te das cuenta que te estás quedando un poquito en el molde, ¿cómo se rompe ese molde? Porque es interesante, sobre todo para las mujeres, ustedes que también son mujeres jóvenes, que tienen mucha carrera política por delante, se nos encasilla mucho más rápido que a los varones, ¿no? Es mucho más fácil, el lugar cómodo se nos da mucho más rápido que a los tipos. Me interesaba ver un poco qué pasa con esa quietud, con esa cosa de estar, y cuándo ustedes se notan inquietas en algo. La que quiera, por favor, comienza. Bueno, rompo el... Vamos, como anfitriona. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias, Victoria, por tu visita a la provincia de Santa Fe, Normi, Celia. Gracias, Belén. Bueno, gracias, Kiko, por esta invitación y por seguir armando la Feria Nacional y Popular, que es una maravilla, sinceramente. Y con respecto a esto que decís de la inquietud, la leí la pregunta, y yo la asocié con alguna otra cuestión que tiene que ver más con la historia de mi generación. Y yo soy bien una militante de los 80, que en algún momento se refugió en el Poder Judicial por infinidad de motivos que algunos conocen y otros no, pero no sería el motivo de la respuesta, no tendría que ver con eso. Pero en mi caso, que soy una militante de los 80 y una nena de los 70, la inquietud tuvo que ver con hacer preguntas todo el tiempo y preguntas inconvenientes, claramente. Yo tengo hermanos mayores, hermanos militantes de los 70, uno de los cuales, mi hermano Tato, militaba en la UES, entonces era un tipo que se hizo preguntas fuertes, claramente, en su momento. Y a mí me pasaba que la inquietud, por eso también me gusta mucho estar en este auditorio, porque cuando tuve que elegir mi carrera universitaria dudé entre estudiar Derecho, Ciencia Política o Letras. De hecho, escribir es algo que me gusta y mucho. Pero la inquietud siempre la puse en estar, creo, en los momentos inadecuados, tratando de preguntar y tratando de interrogar acerca de lo que me rodeaba en ese momento. Y me parece que esa inquietud la asocio mucho con la interrogación y con la pregunta acerca de lo que, a ver, en aquel momento, y estoy situándome como una niña, me sucedía como niña, esto de ir a la biblioteca de la casa de mis viejos y tomar el libro tal vez equivocado, el que no debería haber leído o el que no debería haber consultado. Esa inquietud, esa interrogación me llevó siempre a lugares incómodos en algún punto, porque, bueno, nada, se esperaba de una niña de clase media, rosarina, que iba a un colegio confesional, se esperaba una respuesta. Digo estas cosas porque me parece que estamos para eso, para contarnos un poco parte de nuestras vidas y cómo esa parte de nuestras vidas hoy de alguna forma forjó esta subjetividad que tenemos y esta subjetividad política que de alguna forma es la que nos sostiene en momentos más o menos turbulentos. A mí, en todo caso, la
inquietud y la incomodidad tuvieron que ver con eso, con la búsqueda de siempre el lado B, ¿no? El revés de la trama. Si estaba en un colegio donde se suponía que tenía que formatear mi cabeza o responder a determinados mandatos, mi respuesta siempre era, bueno, ¿cuál es el otro lugar? Y también había preguntas muy incómodas que me hacía y me hacían hacer mis hermanos mayores, yo sin tener muy en claro por qué las hacía, porque en realidad estaba estimulada por ellos. Bueno, Norma conoce a mis hermanos más grandes y era como que estaba en un salón, en un colegio, en un claustro, porque en realidad los colegios de los 70, donde muchos compañeros y compañeras se rebelaron también a ese orden establecido, eran colegios muy formales y muy serios, y realmente mi inquietud siempre tuvo que ver con la interrogación. Hoy también, me parece que hoy es un momento donde no tenemos que abandonar algunas preguntas. Independientemente de que nosotros somos mujeres, creo que las que estamos aquí y muchos de los que están acá también, las mujeres, los hombres y todes, creo que si bien estamos abrazados y sostenidos a una serie de postulados que seguimos sosteniendo, me parece que son los postulados que el siglo XXI nos ha puesto y nos sigue poniendo en interrogación. En lo personal, la inquietud ahora se traslada a la historia de mis hijos, ¿no? Como que de ahí viene mucho esto de la otra agenda, ¿no? En el caso de Ángela, la agenda feminista, en el caso de Isidro, otras agendas, pero digo, cómo uno va tramando sus inquietudes a través de los vínculos, en mi caso familiares, y también los que se construyen entre compañeros y compañeras. Así que para mí la inquietud es preguntarme, es interrogarme, no dar ninguna verdad como absoluta, salvo aquellas que creo que estamos construyendo entre todos y que son ese sostén que tenemos que seguir bancando, porque lo que está enfrente es complejo y es difícil. Así que bueno, Belén, la inquietud es eso para mí, la interrogación. ¿A quién le paso? Bueno, muchas gracias, Kiko, por permitirme nuevamente compartir esta Feria del Libro en Santa Fe, la 5ª edición. Un placer. Gracias, Ale, por compartir también este espacio. Normita, querida compañera, Celia y, por supuesto, Belén. Belén le ponía una cuota de humor a esta categorización muchas veces de las mujeres que hacemos política. Y la respuesta tiene que ver con que seguramente el status quo quiso para nosotras que si hacemos política tenemos que ser tranquilas, no tenemos que ser inquietas, porque la razón de ser de la inquietud tiene que ver, para mí, con la razón de la transformación que logra una mujer cuando está en movimiento. Y esto claramente a la mirada de los hombres que permanentemente han tenido el poder central en la política en la Argentina es una característica muy notable. Los hombres inquietos, cuando un hombre habla de otro hombre que se levanta y hace muchas cosas al mismo tiempo, lo pone en términos positivos. Che, qué capo, qué inquieto que es, no para, se levanta, entrena, lava el auto, corta, poda, llega, todo positivo. Si lo hace una mujer y es un poco inquieta, intensa, podría también decirse de nosotras, en definitiva, lo que molesta, la yegua, puta y montonera, ni hablar, el sumum de la expresión de la denostación de descalificativos que hacen hacia nosotras, porque yo creo que lo que irrita es el poder de la mujer. Y cuando decimos que somos inquietas y nos definimos como inquietas, yo digo, ¿cómo ser al revés? ¿Cómo ser mansa y tranquila ante tanta desigualdad? ¿Cómo ser mansa y tranquila y no sentir la inquietud de que las horas pasan y tenemos muchas cosas para hacer ante el dolor de un pueblo? Si hay una causa por la que hacemos política todas nosotras, las mujeres peronistas, es justamente porque no nos queremos acostumbrar a no sentir la sensibilidad de aquel que no tiene trabajo, que no tiene derecho a la salud, a la educación, que tiene una vida negada de oportunidades a partir del drama, en todo caso, que le ocurre a la Argentina sistemáticamente cuando se aleja del sendero de políticas que incluyen y generan oportunidades. Ante eso, la respuesta inmediata, por lo menos en mi historia de vida, desde que soy muy pequeña, quizás no era consciente de que era peronista y justicialista, pero ya no me quedaba quieta a los 6 o 7 años ante la injusticia social que vivía en mi propio entorno, que era el aula de una escuela pública en la Ciudad de La Plata. Esa inquietud que hace que hable rápido, que me mueva mucho, que trabaje mucho, tiene que ver en todo caso con un sentimiento que para mí es positivo. A pesar que para muchos hombres sea un peligro una mujer inquieta construyendo y trabajando por los más vulnerables de la patria. Pero prefiero quedarme toda la vida con la molestia de los hombres poderosos
que por supuesto con la tranquilidad que ellos esperan de nosotras. Por eso invito a que todas las mujeres tomemos esa inquietud positiva de querer transformar nuestros barrios, nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestros clubes de barrio, nuestros entornos en el que hacemos política. Porque creo que todas hacemos política en el lugar que nos toca, en la universidad, en la escuela, en el club, en una cooperadora escolar o en nuestra casa, que también hacemos política para poder administrar los recursos de los hogares cuando simplemente pensamos que no estamos haciendo política. El hacer cotidiano tiene un acervo en nuestra política, en nuestra forma de mirar el mundo y de mirar justamente nuestro entorno. Por eso digo que sigamos inquietas, compañeras. Sigamos inquietas, que es la mejor respuesta, en todo caso, a quienes han querido que nos quedemos bien quietas y tranquilas para, en todo caso, seguir convalidando la desigualdad en la Argentina. Si estamos inquietas, si estamos movilizadas, si estamos organizadas, estamos construyendo una patria libre, justa y soberana como soñó Evita, como soñó Perón, como fundamentalmente hicieron Néstor y Cristina y como hoy hace el Frente de Todos en cada lugar que gobierna. Y si además esa construcción tiene cara de mujer, pongan la firma que pone primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y avanza siempre. Inquietas. En principio yo te convencía que las mujeres nacemos para interpelar, ¿no? Esto de que ya cuando nacés ya tenéis que tener el color rosita, bueno, ya ahora por suerte nosotros hemos llevado adelante un montón de transformaciones, de forma conjunta seguramente con un montón de compañeros también y compañeres, pero esto de la división sexista del trabajo, de los lugares destinados a nosotras, de los techos de cristal, que todo esto es una construcción que la fuimos viendo después, pero desde que iniciamos, ¿no? Qué sé yo, yo cuando fui mamá, por ejemplo, yo no fui a ballet. Las chicas de mi generación iban a ballet. Yo no fui a ballet. No fui, mi mamá me dijo, mira, vos vas a estudiar, vas a aprender a trabajar, pero por ahora ballet no. Y en el barrio tampoco había chicas ballet. Ese es el problema. Tampoco en mi barrio, en Rosario, en la zona oeste, había, trasladarnos era un lío. Mi mamá y mi papá laburaban. Entonces, tenía ese ejemplo también, ¿no? Del laburo, del movimiento montañas. Cuando María cumplió 5, la mamá, o sea, normal, le compró redecilla de color rosa, las pantimedias de color rosa y la mallita para el ballet color rosa, más las badelinas esas. Hermosa estaba la piba. Se aburría tanto y yo decía, ¿cómo esta piba? La llevaba y todos los dos días a la semana. Y la piba venía así, triste, caminando por la calle. Yo, ¿pero qué te pasa, man? Ay, yo me aburro mucho acá. Listo. Primer cimbronazo de que yo también estaba repitiendo un modelo en ese sentido, ¿no? Y seguramente también me ha pasado con Juan. Al momento de la división, bueno, a ver, Juan, hay que estudiar, hay que ir a fútbol. Y bueno, más o menos. Hoy la computadora no. Y el pibe se divertía en la computadora. Y yo lo tenía encasillado también en el libro. Bueno, a mí me salió todo al revés. Y aprendí muchísimo de esa esencia. Pero además tengo a mis viejos que elaboraban permanentemente la historia del trabajo infantil, que muchas de nosotros hemos pasado. Mis padres fueron, digamos, víctimas del trabajo infantil. En Quintas, en los límites de Rosario. Pero después vino la política y la elección. Y en la política y la elección, además de cada una de ustedes que son un ejemplo cotidiano, porque además de los ejemplos altísimos que tenemos, que son nuestras guías y referentes políticas, también están cada una de nosotras que cotidianamente cómo transformamos. Y que ahí viene el tema también de la comodidad. Siempre en tándem, ¿no? Esto de quietud, inquietud, comodidad, incomodidad. Cuando Cristina en el 2017, cuando en el 2017, en la previa a la elección nacional, ella bajó un discurso muy claro, convocando a cada compañero y compañero a militar porque teníamos que volver, dijo claramente que no había dejado un país para la política de la comodidad, que hacer política era la incomodidad porque estábamos hablando de las injusticias y la construcción de la justicia social. Y creo que en ese camino tenemos que ir y, bueno, ayer mismo lo dijo, ¿no? Cuando habla de decir, bueno,
voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que podamos recuperar el país de empleo pleno como queremos y como venimos hablando en cada una de estas oportunidades con el esfuerzo que hacemos. Y el otro que lo dice de otro modo, con otra construcción, Alberto también aquí mismo, cuando planteó esto de la unidad en la diversidad, ¿no? Tenemos que estar todos juntos. Pero la otra, y ya cierro, Belén, que es algo que a mí me gusta mucho y seguramente muchas de ustedes me lo han escuchado decir, que esa carta de amor que Perón le manda a Evita cuando estaba en la isla Martín García, y en uno de los párrafos, ¿no?, que se lo manda con su médico, en uno de los párrafos, Perón le habla amorosamente a Eva, ¿no? Chinita mía, tesoro adorado, yo te quiero, cuando salga de la prisión nos vamos a casar y vos vas a estar a mi lado. Pero además, chinita de mi alma, tesoro adorado, una melosidad de Perón. Un sanatero total. Claro, entonces le dice, pero vos quédate quieta, quédate en casa, que para mí ya hay un lugar en la historia. Quédate en casa que cuando vuelvo nos casamos, te quiero, te amo, qué sé yo. Y yo siempre me imaginé a Eva parada frente al toilet, a esos espejos del año del ñaupa, guardando esa cajita, que es un tesoro, esa carta doblada y guardada en la cajita que todas las compañeras, todas las minas tenemos donde guardamos los tesoros añorados, y diciendo, este está loco si yo me voy aquí, se cree que me voy a quedar en mi casa. Y Eva salió 17 de octubre a buscar a compañeros y compañeras de todos los sindicatos. Ahí están las contradicciones que tenemos que tener y la línea de acción. Bueno, muy buenas tardes, con muchas y muchos nos saludamos. Kiko, gracias. La verdad que es muy lindo todo lo que estuvo pasando acá estos días. Es muy lindo esto que tiene que ver justamente con la inquietud, con el movimiento. Y a mí esto de mujeres inquietas me parece muy inherente a la política, muy político, porque justamente lo que dijeron las compañeras, ¿no? Justamente la política es transformación y no se transforma nada en la quietud. Entonces, en esta cuestión de cómo nosotras vamos corriendo los márgenes, vamos corriendo permanentemente los márgenes. Pensemos en esto de lo que estuvimos hablando, madres, padres, historias personales. Yo tengo 57 años, entonces, digo, somos de una generación que fue empezando a recibir parte de las transformaciones de mujeres que nos antecedieron. Eva, claramente, que genia esto que contaba Normita, pero todo lo que nosotras sabemos que hizo. Y muchas luchas de nuestras madres, muchas luchas de las mujeres que criaban a sus hijos, que estaban en su casa y que transformaron un montón, porque, compañeras, compañeros, hay una cuestión que me parece que es central reconocer, que también el lugar de una madre que no salió a trabajar y que crió a sus hijos es un lugar de poder enorme, enorme, y que tenemos que poner en valor también. Nosotros siempre peleamos porque las mujeres podamos ampliar nuestros espacios. Siempre decimos, no se trata de que todas las mujeres tengan que salir a trabajar, hagan política, sean ingenieras nucleares o trabajen en las profesiones o oficios masculinizados. Se trata de que las mujeres podamos elegir libremente lo que queremos hacer. Y eso habla de la inquietud, eso habla de la transformación y eso habla de la política. En el caso mío, bueno, decía, tengo 57 años, siempre esa cuestión de la inquietud tuvo que ver y tiene que ver con haber sido atravesada por esta cuestión de nunca responder al deseo o a las inquietudes de los demás, sino a las propias. Y creo que eso es esencial. No somos producto, sí somos producto del deseo de dos personas que quisieron, o de una en algún caso, pero sí las decisiones que tomamos y la vida que tenemos tiene que ser producto de ese deseo. Y esa inquietud tiene que ver con eso, para nosotros, para nosotras, nosotres y para cada una de las personas con las que compartimos. Me parece que esencialmente esa es la cuestión de la inquietud. Yo ni siquiera respondí al deseo de mis padres que querían un varón. Yo soy la tercera hija mujer, con mucha diferencia de edad de mis hermanas. Mi hermana más chica me lleva 11 años, mi hermana más grande 13.
nací en el 64, obvio, no había ecografía, no había nada de eso. Tenía nombre de varón, que era Julio Carlos por Julio Sosa y Carlos Gardel, pero no tenía nombre de mujer. Cuando me preguntan por qué me llamo Celia, yo digo, gracias al mal gusto musical de mis hermanas, porque estaba muy de moda una canción que se llamaba Celia de Leodán, que es muy fea la canción. Les invito a que la escuchen porque es muy fea. No me están dando ganas, no le hiciste buena prensa. No, de verdad, escúchenla porque la verdad es muy, bueno. Pero ellas tenían 13, 11 años, les encantaba, y siempre que yo digo eso, ellas me decían, agradecí que no te pusimos Noelia, porque había, perdona las que se llamen Noelia, estoy hablando de que no me gustaba Celia. Pero bueno, así que digo, esa cuestión a mí me marcó mucho y me sigue marcando. Digo, no, me parece que tenemos que tener toda esa fuerza de esa inquietud puesta en eso que llevamos adelante, ¿no? Transformando, saber qué tiene que ver con eso, que nuestra vida es corta y que tenemos muchas posibilidades, que hay grandes transformaciones, pero que hay pequeñas transformaciones que tienen que ver con la justicia, con los derechos, con derechos que promueven otros derechos, que los podemos hacer cada día y que justamente lo hacemos porque somos mujeres inquietas. Así que bueno, gracias, compañeros. Norma recién deslizaba una palabra que es la de las referencias, ¿no? Voy a citar a mi tercera referente en orden de importancia, Cristina, Eva y después Mariana Lali Espósito, una quilmenia. No sé si la conocen, es una artista que recién está empezando. Está en sus primeros albores. Lali tiene un tema que se llama Diva. Diva también es una palabra que se usó con una connotación horrenda durante mucho tiempo. Y ella dice, soy todo lo diva que pensaba que iba a ser, bailo como Britney, visto como Cher. A partir de ahí empezó a bajar el desempleo en la Argentina. Cuando sacó ese tema empezó a bajar el desempleo. Para mí tiene que ver, alguna correlación debe haber. Pero digo, qué cosa que para la mina en otro ámbito hay muchas referencias muy claras. Ella quería bailar como Britney, quería vestirse como Cher y se pasó toda su infancia trabajando también infantil, ahora que pienso explotada por Cris Morena, pero construyó eso, ¿no? Y acá viene la pregunta que es obvio, bueno, una piensa en el peronismo, las mujeres peronistas, sobre todo en nuestra generación cada vez tenemos más referentas, pero también hay lugares de vacío, ¿no? Pienso, alguien que llega por primera vez a un ministerio, a una vicegobernación, en donde nunca hubo antes otra mina, ¿cómo se trabaja sobre ese vacío? ¿Y cómo se labura con otro tema que es central, que es la ambición? Porque es tan mal visto que tengamos ambición, que ambicionemos a más, ¿no? Es como que sigue esta lógica de que el lugar al que llegamos se nos otorga, no nos lo ganamos, ¿no? Como una cosa de, bueno, pero yo ahora capaz que quiero ser intendenta, no quiero una lista tercera en un cargo de concejal, no quiero ser diputada de vuelta, quiero probar a la gobernación. Esa ambición, que en el hombre también es bien vista, y que conforma mesas chicas en donde se rosquean todas las listas, en las mujeres se ve como una cosa de divismo, ¿no? Como que nosotros tenemos que tener más entrega a la hora de elegir nuestros caminos políticos y estar más a disposición de lo que el movimiento necesita, mientras que en realidad podemos hacer una aliada en el medio y tener más en claro a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué les parece eso a ustedes? ¿Seguimos con el orden? Bueno, no, a ver, ¿sabés qué estaba pensando, Belén, cuando hablabas en que nosotros en Santa Fe, en plena pandemia, tuvimos ley de paridad? Y la verdad que era lo inesperado. En una pandemia, bueno, todos sabemos, no sé, podemos hablar de la pandemia también, pero digamos, todos sabemos lo que significó la pandemia para el país, para el mundo, para la provincia. A veces, ahora me enrollé con lo de la pandemia, pero digo, estamos como carentes de reflexión en relación a eso. La dinámica del hacer del movimiento nacional, o en todo caso
todas las que estamos acá, de todos los que estamos acá, a veces nos hace perder de vista lo complicado que fueron estos años de pandemia. Naturalizamos nuestros logros, los naturalizamos claramente, y a veces como que los tenemos que estar todo el tiempo repitiendo para que esto otro que tenemos enfrente, casi como una acechanza, que es el modelo neoliberal, o aquellos detractores del modelo sanitario, del modelo alimentario, de todo lo que se pudo hacer en pandemia, están siempre ahí como, bueno, ya sabemos, ¿no? Son esa otra vereda que obviamente nosotros tenemos enfrente. Pero pensaba que nosotras, el movimiento de mujeres santafesinas y por ende el movimiento de mujeres en general, en medio de la pandemia planteamos el tema de la paridad. Y tuvo que ver con esto. Y tuvo que ver con esto de, a ver, había una voz muy fuerte, había una inquietud muy fuerte de las mujeres de esta provincia por tener una ley de paridad. Esa ley estaba claramente parada en el cuerpo que yo presido, o sea, en el Senado de la provincia de Santa Fe. No pasaba. Y a mí me pasó que fui muy clara, digamos, en esas capillas, que no por, digamos, no porque sean masculinas son más o menos conspirativas. Ese es un mito que yo lo rompería. A mí me parece que la idea de la conspiración permanente puede ser también algo también femenino y que puede tener un buen sentido. Pero bueno, en todo caso, el Senado de la provincia de Santa Fe no acusaba recibo a los deseos del movimiento de mujeres. O sea, había una ley con media sanción en la Cámara de Diputados, llegaba al Senado, se trababa. Había una modificación, llegaba al Senado y se trababa. Esto no es una visión disvaliosa de los senadores de la provincia de Santa Fe, quiero aclararlo, porque después van a decir que estoy acá haciendo, digamos, estoy no poniendo en valor el sentido de su representación. Lo cierto es que a lo mejor lo que se necesitaba no era solamente que llegara yo con mi voz, sino que llegara yo con la voz de las compañeras. Porque ahí fue que tuvimos diálogos con Norma, ahí fue que tuvimos diálogos con Celia, ahí fue que en realidad no pedir, porque tampoco es pedir, exigir la ley de paridad, o sea, exigir la otra media sanción que era necesaria, fue parte de la rosca de ese momento. Y fue una buena rosca. Y acá tenemos que reivindicar, en todo caso, de qué se trata la rosca. Si ustedes, los hombres, pobre, lo señalo a Pepe porque de los pocos que tengo enfrente, pero si ustedes pueden sentarse, en todo caso, a pensar o a armar listas, porque esto ocurre. A tomar cafés, toman mucho café. A tomar cafés, a reflexionar, a hablar. Nosotras lo que hicimos fue... en el medio de una pandemia, cuando se suponía que nuestros deseos y nuestras, digamos, en todo caso, nuestra cadena ay, no me sale la palabra, estoy cansada, perdónenme, ¿no? Pero las 4 que estamos acá venimos de un día, ¿qué tenía que decir? No, las prioridades, no era la prioridad, parecía que no era, en el medio de una crisis sanitaria y alimentaria mundial, ¿cómo íbamos a discutir la ley de paridad? Y sin embargo, a mí me pareció que era importante y ahí estuvo el pulmón, el músculo, el acompañamiento de las compañeras, la preexistencia del deseo del movimiento de mujeres, todo lo recorrido, 40 años de reclamar, bueno, obviamente estaba la ley de cupo había achicado brechas, achicado asimetrías, pero nosotras queríamos ser paritarias y queríamos una democracia representativa, republicana y paritaria, y queríamos un feminismo participativo de verdad, legitimado. Bueno, finalmente tuvimos ley de paridad. Y fuimos por más, porque en realidad cuando sale la ley de paridad en la provincia de Santa Fe no teníamos paridad en la fórmula, teníamos paridad solamente para los cargos. Entonces ahí Omar tuvo una decisión muy interesante que fue decir, redoblo la apuesta, yo cuando Omar me dijo voy a vetar la ley, digo, no, Omar, no sale más si vos la vetás. Y sin embargo fue una buena movida porque al vetarla y volver tuvimos que discutir claramente la fórmula paritaria. Así que nosotros tenemos paridad plena en la provincia de Santa Fe, en medio de la pandemia, gracias a la conspiración inversa, en todo caso, o virtuosa del movimiento de mujeres. En mi caso, sentí que era solamente un medio, era una voz, en el medio de un océano de hombres que terminaron entendiendo de que se quedaban afuera de la historia, porque la marea de las mujeres es muy fuerte y es definitiva, y le tienen miedo, y le tienen que tener mucho miedo. Me quedo, Belén, con esto de la canción de Lali, ¿no? Por supuesto. Porque hay que volver siempre es lo único a importante pensar por de todo lo qué...
¿Por qué también irrita tanto, en todo caso, que queramos? Sí, ya está acá. No, él siempre acompaña, nunca marca, por suerte, siempre acompaña. Como buen compañero de compañera, juntos a la par, si no, no hay proyecto. ¿Pero tampoco. te manda cartas como Perón a Eva o no? No llegó a tanto, no llegó a tanto, no, todavía le voy a dar una oportunidad. Puede todavía sentarse a escribir. Pero no lo creo muy meloso ni romántico. En todo caso me va a cantar las 20 verdades peronistas y las va a firmar. Para volver al tema de lo que preguntaba Belén, que me parece que es importante, yo también hago la reflexión. También estamos ante una permanente revolución en materia de lo que aspiramos justamente a construir quienes hacemos política. Yo tengo 49 años, empecé a militar cerca de los 20 y pico de años. Y yéndonos para atrás en la historia, incluso de nuestro movimiento, pensemos que nuestro movimiento tuvo que no solamente mirar y asistir al renunciamiento de Evita, ¿no? O sea, uno lo mira en la historia y decís, ¿cómo puede ser que nos hayamos perdido a Eva votada? No solo había logrado la sanción y la posibilidad de que nos elijan y de ser votadas y de votar, sino que luego no pudo consagrarse ella, votada popularmente, y se nos fue tan pronto en la historia de nuestra vida. Sin embargo, mirando la historia de nuestro país, esto que decía Belén, ¿no? El que la mujer pelee, aspire y tenga ambiciones políticas para poder transformar y para poder tener poder de verdad, siempre está ante la mirada del tipo como un poquito de desconfianza. Che, ¿qué les pasa a estas? ¿Están organizando esto para qué? Y nosotras creo que nos dimos hace un tiempo una mirada que es, bueno, ¿cómo podemos hacer para romper ese status quo? ¿Cómo no ir a pedir la ley de paridad, no ir a pedir la exigencia de la ley de cupo, sino, por supuesto, pelear y exigir esas leyes que nos dan un marco, simplemente un marco jurídico para ir avanzando. Pero lo cierto es que ese marco jurídico no tiene razón de ser si nosotros no somos capaces de dejar de pedir permiso y trabajar fuertemente en la construcción de la mujer en política. Porque nadie lo va a hacer por nosotras. Y porque nosotras hemos sido lo suficientemente, para mí, también un punto respetuosas y hasta nos da cierta incomodidad muchas veces ir a plantear no solamente nuestros deseos, sino nuestros objetivos concretamente de cara al poder preestablecido. Por eso nosotras no estamos normalmente en los círculos donde se cierran las listas. Nosotros sabemos que nos puede tocar, según la ley que rija en la provincia, 1-2, y siempre la 2 es la mujer, o 1-3 y la mujer es la tercera. Hay provincias que todavía no tienen ley de paridad, hay provincias que todavía no tienen la fórmula paridad. Y fundamentalmente asistimos a que nos dimos cuenta hace tiempo que cuando a mí me tocó ser electa por primera vez en mi cargo de concejala en Unidad Ciudadana, ya en el 2017, quizás internamente juré no quedarme sola en esa representatividad. Llegaba con un montón de compañeras que no iban a llegar nunca. Un montón de compañeras que pusieron la fe y la esperanza en esa banca y que yo tenía cosas muy importantes para hacer para no defraudar esa esperanza, pero fundamentalmente tenía que hacer un esfuerzo mayor, que era no solamente cumplir con mi rol de concejala, sino salir a armar la estructura política más grande que permitiera mirar hacia atrás y sentir que el día que dejaba esa banca iban a ser más mujeres concejales a partir de la enorme vocación de armado y de formación de las mujeres en política. Si nosotros no somos capaces de tejer esa red de mujeres desde el primer lugar de la política, que es el Consejo Deliberante, luego lo que pasa claramente es que somos un número en una lista, pero no tenemos poder. El poder es organización y el poder tiene que ver con la construcción. Cuando nosotros nos animamos a construir, no pensemos que no irritamos, no molestamos, pisamos callos y no les gusta que nos organicemos. Norma puede dar fe de esto porque como miembro del Consejo Deliberante de Rosario acompañó la creación de la red de concejalas de la FAM que se armó en el 2017 a instancias de Verónica Magario como presidenta de la FAM y de María Gonet, una ex senadora pampeana, y un grupo de concejalas de la provincia de Buenos Aires que luego extendimos a todo el territorio. Hicimos un encuentro el 8 de marzo en el CCK y siempre digo que muchas estuvieron, muchas de las que están acá, pero fundamentalmente porque eso, que fue una sala argentina del CCK repleta de más de 1.200 mujeres de todo el territorio nacional, era algo que nunca nos habíamos dado como mujeres haciendo política. Entonces pienso que cada compañera que estaba ahí, claro, que se siente una diva en términos de que va a pelear y va a aspirar a un lugar de poder. Si es concejala, queremos que sueñen que puedan ser intendentas. Y si había intendentas, queremos que sueñen con ser gobernadoras. Y si hay gobernadoras, queremos el sueño de que haya presidenta en la Argentina, además después de la etapa que nos tocó vivir con Cristina presidenta. Porque tuvo que pasar Evita en el renunciamiento y tuvimos que dejar más de
70 años para volver a ver a una mujer votada popularmente y de convertirse en la líder del movimiento en la Argentina. Entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer es organizar la fuerza de las mujeres peronistas en la Argentina, porque claramente tenemos la obligación moral de trabajar incansablemente, porque atrás nuestro vengan pibas de 20 que vuelvan a emocionarse al escuchar a Evita haciendo radiodifusión, pero escuchar a Evita en La razón de mi vida y leyéndola. Si se te cae una lágrima y tenés 22 años, sos peronista aunque no te diste cuenta. Si la escuchás a Cristina y se te pone la piel de gallina, sos peronista y tenemos que garantizarle a nuestro pueblo más mujeres organizadas haciendo política. Porque esa es la razón por las cuales, en todo caso, elegimos sentirnos divas. No divas en lo estético, divas en la capacidad de creernos que todo lo que soñemos lo podemos construir si somos capaces de construirlo colectivamente. Si somos capaces de mirar al conjunto de las mujeres haciendo política y decirles que no están solas, que hay un conjunto de mujeres que vamos a luchar, hermanadas para liberar a nuestra Argentina del drama de la pobreza, de la indigencia, de la marginalidad, de la exclusión, de la falta de laburo, de oportunidades, de salarios indignos, de todo lo que nos falta hacer. Y eso no lo vamos a hacer de otra manera si no peleamos espacios de poder. Y si algunos se ponen nerviosos, bueno, que se vayan preparando, porque estamos organizadas, porque vamos a mover el mundo y porque vinimos para quedarnos en la Argentina con mujeres gobernando en los espacios de poder. Simplemente eso. Divas o menos divas, pero orgullosamente mujeres peronistas. Bueno, todo hermoso. Digamos, ya que ahora lo tenemos allá. Podés hablar de Lali, si no. Sí, a mí Lali está me quedando encanta. un poco relegada en el panel. A mí Lali me encanta y además la envidio a Lali, porque tiene disciplina, esto claro, de lo popular, lo de... ¿Qué? Sí, no, ahora no estoy en condiciones de cantar. Tampoco de salir muy ajustadita, tampoco hoy estoy en condiciones, pero bueno, esto tiene que ver con la ambición y el mandato, mirá lo que estoy hablando, ¿no? Y Lali rompió bastante, digamos, con eso. Cuando Belén tiraba tiró esto el disparador, ¿no? De la ambición, y escuchando a Alejandra y escuchando recién a Vicky también, sigue sosteniéndome el tándem, digamos. Esa ambición y la contrapartida es el deseo. Porque la ambición, por esto de lo estructurada de nuestra sociedad, la ambición no es una mala palabra, sino todo lo contrario. Tiene que ser una palabra donde nosotros de ahí depositemos en lo que es la vida política, organización, referencias, un trabajo ordenado justamente para eso, que viene con todo lo que significa el trabajo en red y que las mujeres y les compañeros lo sabemos hacer y muy bien. Y en los varones está muy bien que sean ambiciosos. El tema es que la sociedad pone en que la lógica de los varones está bien la ambición y en la mujer está mal porque se pone del lado de las cosas impuras. Para mí es esto de los prejuicios y los preconceptos y nuevamente volvemos a la vieja división sexista del trabajo, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que dedicarnos a algunas acciones, a algunas tareas y no podemos de ningún modo desarrollar una tarea que tenga que ver con la ambición. La ambición es un objetivo también, la ambición es un objetivo de crecimiento cuando construimos poder cotidianamente, pero lo que no es contrapuesto, sino que va de la mano, es el deseo. Y el problema de las mujeres es que las mujeres aparecemos como deseandas, pero nosotras no podemos tener deseo. Y eso nos transcurre en toda nuestra vida y en todas las acciones, porque el deseo es lo que mueve el motor de las voluntades y de las convicciones, pero el deseo tiene que ser la base de una cuestión que tenga que ver con la conducción política y además de la conducción política con el trabajo en red. Yo no puedo desunir estas dos acciones y tampoco me quiero adelantar porque cuando hablamos de ambiciones y hablamos de deseo, el deseo es un gran disparador, ¿no? Porque podemos hablar también de nosotras, en qué lugar nos pone la sociedad como mujeres que deseamos, nuestras sexualidades, nuestras ambiciones políticas, nuestras ambiciones amorosas, de lealtades y cómo... Yo admiro en los compañeros varones esto de que puedan hablar sobre sus ambiciones sin ningún tipo de problemas ni de rodeos. Y nosotros le damos vueltas, chicas, y nosotros empezamos a ver que esto, ¿qué te parece? Mira, porque a mí, y la política, desgraciadamente, en un mundo capitalista no es meritoria.
no es meritoria. ¿Por qué la tenemos presa Milagro? Digo, si fuera por mérito, Milagro tendría que haber metido en cana a otros y a otras, pero ella tiene que estar libre. ¿Por qué la persecución a Cristina? Porque específicamente son mujeres que han podido tener un recorrido en su vida política de mucho progreso y ese progreso lo han construido con redes. Esto que decía hace un ratito Victoria, no estamos solas, o lo que decía también Alejandro, nos decía, mi voz no era mía solamente, digamos. Nosotras representamos. El problema cuando nos dicen, bueno, si vos ya entraste, ya está, las representás a todas. Ahí tenemos otro gran problema. Es otro gran problema porque, digamos, nuestras representaciones entonces no pueden tener una amplitud de lo que significa la mirada política y la construcción de poder. Entonces, creo eso, me encanta pensar en ambiciones, pero también me parece que nosotras mismas, digo, de las compañeras que de la mano de mucha militancia y de la mano también del voto popular, que hemos llegado a construir referencias, nos cuesta también hablar de las ambiciones entre nosotras mismas y también entre los grupos de compañeras. Y eso lo tenemos que hacer, porque además el movimiento feminista, que es un movimiento que, digo, tenemos que dejar de hablar de solamente las mujeres, del feminismo, porque el feminismo como es una teoría de la igualdad y de la justicia social, además de ser profundamente peronista, es un movimiento que tiene que integrar a varones, mujeres y todo el colectivo de diversidad. Ya está, digamos, para mí no hay mucha más, no me preocupa, me preocupa la ampliación. Y en ese sentido creo que sí nosotras tenemos que hacer más alianzas en esto de la mirada de la ambición, más alianzas con los compañeros varones. Porque cuando nosotros trabajamos mucho en redes, pero hay un momento en que a la hora que tengamos que poner, bueno, muchachos, la lista es esta, la lista que nosotros queremos de las compañeras y los compañeros va por ese lado. Nos cuesta llegar a la mesa de decisiones. Entonces ahí tenemos que fortalecer las alianzas, pero nunca dejar de lado la ambición, porque la ambición es noble. Si no tenemos ambiciones, no hay crecimiento. La ambición también tiene que ver con esto de el cuestionamiento, digamos. Todo lo pensaste así, digamos, es un circular lo que estás haciendo. Lali, conducción, digamos. Porque es todo circular. A mí no me parece, yo no quería hablar de candidaturas, porque es un tema un poco ríspido. Pero te queremos. Pero quiero. Te queremos con nosotras. Quiero Lali 2023. Los votos están. El equipo de ella ya ganó la voz 2 veces. La gente la votó. No hay mucha vuelta. El tema es quién va a ser vice, pero sí. Lali está. Yo veía chiquitita, siempre la vi. Sí, con culpa. No, bueno, con esos culpa hogares... no. Con la mirada de la madre que acompañaba a sus niñas. No, así yo la que miraba... Yo puedo declararme también. Yo llegué a ir al Gran Rex a verlo, o sea, niña de la década de los 90. Ya está, sí. La ambición y el deseo. Digamos. Sí. Celia, ¿algo más? Bueno. Yo mientras escuchaba a las compañeras y te escuchaba a vos con cada una de las cosas, hay algo que me da vuelta que es definamos ambición. Claro. Porque no me gusta la palabra ambición, pero no me gusta porque, no porque tenga ese prurito que las mujeres no tenemos que ambicionar. No me gusta porque me remite a es un tema, vieron que las palabras significan para cada uno en su mundo mental y todo cosas muy distintas. Por eso diría, por bueno, eso hagamos un debate. Veamos qué quiere decir ambición para cada uno. A mí, como ambición, es como que me remite a algo individual y yo creo que la política es colectiva. Entonces, yo no quiero ser gobernadora, presidenta o presidenta de Naciones Unidas porque ambiciono crecer y ser. Digo, lo pienso en términos colectivos, pero no estoy cuestionando que alguien tenga la ambición de ser algo. Lo digo y estoy hablando absolutamente en términos personales. Cuando a mí muchas veces me preguntaron a lo largo de mi vida política, ¿vos qué querés ser? Y mi respuesta siempre es, no sé qué quiero ser. Claro, de verdad, no sé. Lo que haga falta. Soy parte de una construcción colectiva en la cual sí, sé que tengo. Yo empecé a militar a mis 18 años, en el 83. Crecí, tuve toda mi adolescencia durante la dictadura militar con lo que eso representa. Empecé a militar. La militancia obviamente era absolutamente masculina. Nada, yo siempre fui creciendo y consolidándome en ese espacio y aprendiendo a negociar, a ver cuáles son los intereses. No lo sé, entonces digo,
Me encanta vivir la política de esa forma colectiva. Siento que todas nosotras, todas las mujeres, y ahora sí me remito, somos producto de las luchas colectivas, en donde muchas veces muchos varones fueron parte de esas luchas porque posibilitaron y habilitaron algunos debates, a veces en contraposición a lo que nosotros estábamos planteando y diciendo. Pero esa contraposición, eso oponerse a algo que nosotros decíamos, Ale decía la ley de paridad, pero muchas otras, eso habilita y da espacio, aún contra la voluntad de muchos. Entonces, nada. No voy a seguir con el tema ambición, porque claramente, pero sí entiendo que muchas de nosotras, y no hay que demostrarlo, tenemos toda la capacidad para transformar, para ocupar espacios en el sentido de transformar, de entender que tenemos esa fuerza que nos dan todas las luchas colectivas que nos atraviesan, sobre todo quienes formamos parte del peronismo, y que obviamente nuestra responsabilidad, más allá de lo específico que tengamos que hacer, es seguir abriendo puertas, y eso que decíamos al principio, seguir ampliando los márgenes, ¿no? Seguir, me parece que eso es esencial como una cuestión colectiva. Y hablando de Lali, te digo que de lo de diva, yo me voy a disciplina, y me la imagino así, Ese es bueno no también. nos imaginamos, las invito a las que no vieron el video que lo vean, es muy buena. Sí. Sin presencia, sin niños ni niñas adelante. No es para menores el libro. Pero una cosa, Belén, Sí. El peronismo es, a ver, Celius, se te cierra más otra palabra. El peronismo es un movimiento netamente aspiracional. Y la movilidad social ascendente que el peronismo planteó y definió como tal, me parece que ahí lo podríamos poner. Porque la palabra, yo la entiendo a Celia, la palabra ambición es una palabra muy desde uno, muy desde lo individual, parece que no reconoce la trama ni reconoce lo colectivo. Y yo entiendo lo que vos planteás. Entonces, lo aspiracional me parece que tiene que ver con esto que es el sentido del peronismo, ¿no? Bueno. Quedándonos pocos minutos, yo lamento, porque yo me siento Ángel de Britos el LAM en este momento. Ahora, cada una va a leer el último mensaje de WhatsApp que mandó. No, mentira. Vamos a hacer un ping-pong, un poco más rápido. Un picadito. La primera pregunta es algo que ya no toleran. Algo que antes... A mí, por ejemplo, una vez un ex funcionario de la gestión anterior me dijo nena al aire, y a partir de ahí yo dije, esto yo no lo aguanto más. Esto yo de la próxima no lo dejo pasar. Algo que ustedes ya no toleran. Y a mí, vos sabés que el nena, a mí no me dicen ya nena porque soy una señora, pero me dijeron mucho tiempo nena, rápido, te lo digo, cuando en el tiempo que estuve en el Poder Judicial, los canas me decían nena. Y creo que fue la última vez, policial. Una vez, les cuento una anécdota rápida, divertida, un día estaba atiendo el teléfono en un turno. Los turnos penales son una locura, ¿no? No estaba 24 horas así. Y entonces tenía a Isidro de 3 o de 4, qué sé yo, y a Angie acá. Y la verdad que estaba revolviendo un coso de vitina. Y todos lloraban, y era un caos en ese momento en casa, y tenía que atender el teléfono. Y del otro lado siento, le digo, mire, escúcheme, inspector, no sé cuánto, me puede, ya le atiendo, o si no, llámeme en 5 minutos, si no era tan urgente, porque a veces las consultas son urgentes, a veces no. Y se escucha del otro lado, la loca por mí. Y sí, hija, le están llorando los pibes. En un momento le digo, mire, mañana lo espero 7:05, porque nosotros abríamos la mesa de entrada a los juzgados penales a las 7 de la mañana. Le digo, lo espero a las 7:05 y usted me va a explicar por qué me dijo, porque claro, era o nena o loca. Eso no, ya, no lo ni en broma. Listo. Muy bien. Nena, querida, chiquita, querida es muy linda. Chiquita, calmate. Todas esas cuestiones... Estás muy nerviosa. Ya tenemos poca tolerancia. Pero me parece que tiene que ver con esto que me parece que se va deconstruyendo y va quedando muy visible. Quizás a mí me ha pasado mucho y a muchas compañeras también en la última campaña, que era muy brutal, porque lo que a uno le parece que realmente es intolerable, lo peor es que queda expuesto quizás en un canal de televisión. Entonces vos estás hablando, por ejemplo, en materia económica, y estás explicando que el Producto Bruto Interno crece y qué sé yo, y te agarra un Kachanovsky y te pregunta, perdón, ¿usted qué título tiene? Al aire. Perdón,
Yo tengo que explicarle qué título tengo para poder hablar de economía. Entérese, señor, que las mujeres en la Argentina podemos hablar de economía, de política, de veterinaria, de cocina, de gastronomía, de lo que se nos ocurra. Sin embargo, digo que esas cosas van quedando, hemos aprendido muchas a tratar de no convalidarlas, ni siquiera en público. Que muchas veces uno trata de ganar tiempo televisivo y no engancharse en la irritación, pero siempre que he podido he tratado de marcar eso para tratar de justamente que las pibas que nos miran, las pibas que quieren hacer política, no tengan que pensar que tienen que pasar por la misma trituradora de carne que nos tocó a nosotras en nuestra época. Siempre pienso que Evita le tocó en aquella época bancarse los discursos del día que se votó y se sancionó la ley del voto femenino y que muchas veces los pasamos en las básicas, en el PJ, para poder pensar cómo pensaban los hombres de la política argentina a la hora de darnos la votación del derecho al voto femenino. Bueno, en 40 años alguien va a prender la tele y va a decir, che, en el 2021 en la tele pasaba tal cosa. O sea, y eso me parece que es lo bueno, que nos animemos justamente a que por delante no nos banquemos muchas cosas y tengamos la capacidad de marcarlas para ir justamente construyendo una sociedad donde algunas cosas ya no las toleramos. Y está bien que no las toleremos. Nena. La manía de pedir el título es una cosa espectacular. El título te lo piden a cada rato. Como que una llevara el título en la cartera, en la mochila. Peor, porque le dije, soy contadora pública, pero si así no lo fuera, dijo, no, entonces sí. Entonces sí. Bueno, tachame la doble. ¿Te validó? Epa, ojo, ¿no? Ojo con los periodistas. Ojo con los periodistas. Ojo. Sí, eso se llama flexibilización laboral en realidad. Cumplimos 6, 8 horas de turno. No. A mí me encantaría. Me encantaría hablar de solo de una cosa, pero una cubre turno. Se enojó. Hay muchas cosas que yo ya no me banco. Yo no sé si es por una cuestión de edad, que venía así como en el cuadernito anotando. Sí. No, ¿qué? Pero hay algo que a mí me molesta mucho. ¿Y esta qué quiere ahora? Sí. ¿Y esta qué quiere? Ahí viene la hincha pelota. ¿Qué quiere ahora? Ya tienen el aborto. Tienen los 1000 días. Tienen la paridad. ¿Qué más quieren? ¿Ahora qué quieren? Bueno, tienen a Cristina, ya fue presidenta. Entonces vos decís... Vamos, gringa. El año que viene la ponemos en el panel, claro. En el panel acá. La sexta feria del libro. Así que bueno, eso yo no me lo banco. Y lo otro que no me banco son los canales de televisión las 24 horas. Sí. De noticias, porque sí. La verdad que o vas, Insano. te convenciste de que tenés el número de tu psicóloga, porque siempre hay mujer, chicas, la psicóloga también, y permanentemente o te tirás, yo me hago unas cuantas cuadras y me tiro al río Paraná, pero la verdad que esto del esfuerzo de la construcción colectiva, de la construcción política y cómo la destrucción a través de los medios de comunicación con un armado que la verdad que muchas veces las consignas hasta ni siquiera resisten demasiada cuestionamiento, digamos, es muy simple de desandar, pero es tal el daño y el tal odio y el discurso de odio, y eso no me banco también, el discurso de odio, ¿no? Con los antivacunas, nosotros interpusimos denuncias penales en la ciudad de Rosario por algunos movimientos que hacían en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio. Las barbaridades que me dijeron todavía, porque por ahí, digamos, cuando uno está así medio tristón, que vos decís, a ver, que me levanta, tenés que ir a Facebook, a todas las redes, a buscar todo tipo de amenazas y decir el odio que hay y cómo el odio mella en lo que significa la estructura y la construcción social y política.
Esas cosas no me banco, porque es el autoritarismo pleno para acallar al otro. Y el muñeca. No me digas muñeca. Muñeca. No me digas muñeca, porque No. para mí, a lo mejor hay muchas compañeras y compañeros que le gusta, pero el muñeca es para mí un término represivo, policíaco. Y no me gusta. Y no me digas muñeca, porque no vamos a poder ni a tomar un café. Pero bueno, también hay una tensión ahí, ¿viste? Cuando te dicen Sí. el muñeca. Si no sos un cantante de tango de la década del 40, muñeca no podés decir. Si no sos Natalia Oreiro y sos muñeca brava, no seas muñeca. No se puede. Si Natalia no te dice muñeca, no te lo dice nadie. O Moyo, en su defecto. Celia. Bueno, no, una cuestión con esto, vos decías hoy, preguntabas, bueno, los lugares que tradicionalmente son masculinos, bueno, yo soy ministra de Gobierno, la primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe, una ministra mujer, ¿no? Digo, el Ministerio de Gobierno se asocia a la política. Una mujer como hace ruido, ¿no? Pero hay algo que no, ya está, soy ministra de Gobierno, ya todo el mundo lo tiene claro que lo soy, está, soy ministra de Gobierno. Ahora lo que no puedo hacer es que no dejen de anteponerme el doctora, el licenciada, el... No, tremendo. No puedo ser ministra de Gobierno, política y no tener un título. No tengo título universitario, tengo mucha cultura general, mucha, porque estudié Ciencias Económicas 3 años, ahí lo conocí a Omar Perotti, 83, él era presidente del Centro de Estudiantes, etcétera, hace un montón de tiempo. Empecé a estudiar historia, y es lo que más cerca alguna vez me voy a recibir de profesor de historia porque me gusta mucho, me quedan muy poquitas materias, por ahí en algún momento. Después estudié ciencias políticas, empecé psicología, hice muy poco. Bueno, tengo mucha cultura general, no tengo acreditación, pero tengo mucha cultura general. Pero es como eso, no entras dentro de ningún parámetro. Bueno, eso como el título me hizo acordar cuando decías Victoria. Después... voy a ser mucho más básica que mis compañeras. Creo que tiene que ver con la edad. ¿Qué no tolero más? La gente que no va al punto. Digo, cuando empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas, y yo tengo ganas, la verdad. Sé que no es políticamente correcto, pero yo tengo ganas, y en algunos casos lo hago, decirle, dale, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo resolver? Porque... digo, es algo que, dale... Hay gente a la que le gusta escucharse, ese es el problema. Yo hice una profesión de yo eso, pero hay otros mucho, que no lo pueden, yo no tienen esa crítica. Pero dale, vamos al punto. Eso es algo que me pone así como que no tolero. Y hay otra cosa que ya no me acuerdo, que debe ser Está que perfecto. tanto no la tolero. El calor, a lo mejor. No me molesta, no, otra cuestión que tiene que ver con eso. Pero bueno, esas cuestiones que vinculadas a la edad, al paso del tiempo, todo eso, pero vamos, tenemos que ser concretos porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, no lo digo en términos de no tengamos relaciones y no hablemos, divirtámonos todo, pero en esto... y es algo no solamente de las mujeres, es mujeres y varones. Aprendamos a ser directos con lo que queremos o con lo que necesitamos o con lo que tenemos que resolver, porque, porque molesta. Bueno. Me han quedado infinidad de preguntas. No importa, pero no esperaba otra cosa yo, la verdad. Me han pasado, no sé si ustedes ven, una serie de tarjetitas que dicen quedan 5 minutos, tiempo cumplido, o sea, ya no me puedo hacer la boluda. Pero lo que podemos hacer, nos juntamos el sábado que viene, si les parece. De última vamos a Rosario o a Buenos Aires para que no quede tan incómodo, porque me quedaron bocha de preguntas. Muchísimas gracias a las 4 por haber participado, muchas gracias a todos y todas por haber venido. Un aplauso.